Y vuelven a estar por aquí porque ya han estado por este foro radiofónico de ciberseguridad Alfonso Muñoz de CryptoRed. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. No, buenas tardes, gracias por invitarnos. Un placer verte de nuevo, que nos vimos en las jornadas STIC y allí que Sí, estuvimos charlando. Siempre es bueno volver a cruzarnos, sobre todo delante de un micrófono. También está con nosotros nuevamente Dani García de Cron. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos, estoy Dani. A ver muteo. si es el muteo. No pasa nada porque esto es... Ya A estamos. ver, Dani. Buenas tardes, perdón. Nada, en absoluto. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Bueno, pues a ver, Pablo nos ha recomendado, pues Pablo me ha dicho además que está número uno de ventas en libros tecnológicos de Amazon. MCP Seguro, guía práctica para desarrolladores, arquitectos de software y tech leads. Pablo, tú nos has puesto un poquito en la pista al principio, ¿no? Que lo que Mm. íbamos a charlar con Alfonso y con Dani tenía que ver con LLMs, con inteligencia artificial, con cómo se va integrando dentro de las compañías, pero sobre todo cómo se securizan estos procesos, sobre todo pivotando sobre el concepto de MCP. Aunque ahora nos lo van a explicar ellos, por si quieres tú dar ese punto de salida a Alfonso y a Muñoz. Pablo. Pues bueno, nada, simplemente agradecerles que estén aquí con nosotros en el programa. Además, compartir que cuando dos figuras de la ciberseguridad, como son Alfonso y Dani, se juntan, pues seguro que sale un libro que es un bestseller, así que poco más Top que ventas, decir. macho. Top ventas y además pues un tema de rabiosa actualidad, porque no sé cuánto tiempo debe tener de vida, pero no creo que más de un año la especificación de MCP. Seguro que ahora nos lo cuentan y al final es una forma de darles a los LLMs, que son las inteligencias artificiales que están dando fuerte, que llevamos 2 años, 3 años con ellas interactuando, capacidades extendidas para, oye, interactúa con mi calendario, resérvame una cita, búscame un hotel, mil cosas que seguro que ellos se les ocurren ejemplos, además en organizaciones con bases de datos de búscame cuál ha sido la facturación del mes o el producto que más se ha vendido, todo esto en lenguaje natural y otras mil utilidades que seguro que a alguien se le ha ocurrido y igual no son las más adecuadas. Pero bueno, yo sobre todo les lanzo la primera pregunta, que nos cuenten cada uno qué es un servidor MCP y cuándo lanzó un poco la especificación. Anthropic. Dani, si quieres. Venga, por ejemplo, yo, a ver, Anthropic, si no recuerdo mal, más o menos hace un año, 2, 3 meses más o menos, que lanzó la especificación de MCPs. El tema de todo esto como de las LLMs y como, ya sabiendo, despertamos lo Anthropic o OpenAI ha anunciado una cosa espectacular. Parece que han pasado muchos años, pero lleva nada, 2 días con nosotros como aquel que dice. Entonces, a mí me gusta decir que los MCP, yo siempre pongo el mismo ejemplo sin tratar de ser catastrofista, Mm, que es que, bueno, los LLM, los ChatGPT, o me da exactamente igual, cualquiera de ellos, son mm. muy listos, pero tienen el conocimiento que tienen y ya está. El conocimiento está bien, pero de ahí a poder actuar con el mundo exterior, pues no tiene esa capacidad y precisamente para eso es para lo que nace MCP, para darle las manos, los brazos y las piernas. Si, un ejemplo que, sí, que siempre pongo es que, e insisto, cuando peliculero y catastrofista así un poco, pero me hace gracia, que es que estamos, si lo pensáis, que anda un poco el Skynet. Skynet era un bicho muy listo Ujú. que empezó a darle manos y piernas, lo que pasa es que a Skynet se le fue la cabeza y tal, pues se podría haber enfocado mejor, pero es un poquito eso, que es eso, que en vez de lanzar misiles, pues bueno, pues mírame mi cuenta del banco, activa, desactívame las luces de casa, ¿por qué no? O cualquier cosa que se nos ocurra que pueda interactuar con el mundo exterior. Para eso creo el MCP y desde entonces, tengo un año y no tanto, pero ha explotado en el sentido de que hay muchísimos MCPs, muchos, muchos, muchos. Se lanzan, bueno, sin mirar y sin filtrar del todo. Y bueno, por eso yo creo que Alfonso y yo estamos aquí, porque nos dimos cuenta y bueno, no todo no es como debería. Vamos a dejarlo así. Mm. Sí, fíjate que yo creo que Dani lo has explicado estupendamente, ¿no? Estamos tan emocionados, ¿no? Con la IA, queremos introducirla ya tan rápidamente en nuestro día y queremos que nos transforme ya la vida, ¿no? Es que forme parte de esa segunda transformación digital que no hemos mirado pues ese procedimiento, ¿no? Y es en el que, como dices, Alfonso, habéis reparado, claro. Después de este paso de repente empezáis a mirar, ¿qué veis?
¿Qué vemos? Muchas cosas. Bueno, un poco complementando lo que comentaba Dani, si no recuerdo mal, la definición de MCP es de noviembre de 2024, es decir, como decía Dani, un añito y muy poco. Y al final la idea es estandarizar, ¿no? Crear un protocolo para de alguna manera proporcionar el uso sobre todo de herramientas, ¿no? Porque como comentaba Dani, cuando se entrena un modelo de inteligencia artificial lo puedes entrenar con muchos datos, pero no entienden del mundo real en tiempo real. Es decir, si tú a una IA, según sale de fábrica, le preguntas qué hora es o qué temperatura hay hoy en Madrid, pues no sabe responder a esa pregunta, ¿no? Necesita utilizar herramientas externas. Eso se hacía de cualquier manera. Y Anthropic, la empresa que desarrolló MCP, que es un protocolo, se dio cuenta de, oye, esto hay que hacerlo de manera estructurada, ¿no? De manera organizada. El problema es que, como siempre, bueno, se definieron ciertas cosas de seguridad, pero muchas se quedaron por el camino. Y ahí es lo que en el mundo real, como al final vamos muy rápido, ¿no? Con la tecnología y con la IA, pues digamos que los desarrolladores pues se olvidan, ¿no? Hay cosas que no soporta el protocolo, otras sí, y que no se implementan bien. Y ahí lo que hicimos con Dani es, bueno, vamos al menos a definir un listado de posibles fallos y de posibles contramedidas, ¿no? Lo que solemos hacer en ciberseguridad. Y fallos, bueno, hay muchos. Si queréis comento yo uno, luego Dani otros, y si queréis, al final Mm. el libro es, para que os hagáis una idea, es muy extenso. Cuando lo terminamos, creo que Dani eran como 1000 páginas, ¿no? Sí, 1040 exactamente. Madre mía. 1040. Y decidimos que nadie iba a llevar eso si no era para lanzárselo a alguien a la cabeza, así que lo reducimos a la mitad, a unas 400 más o menos, y el resto lo damos como material adicional, ¿no? En un repositorio. Y ahí, pues, ejemplos clásicos, ¿no? Que hay en inteligencia artificial, que nos está escuchando, pues, por ejemplo, los típicos ataques de prompt injection, que es básicamente decirle a una IA que haga algo para lo que no está programado. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú haces eso en un ChatGPT o en cualquier IA así comercial, pues puede ser más o menos simpático, más o menos peligroso, pero claro, cuando un servidor MCP conecta con herramientas reales de tu organización, como una base de datos, como un sistema de ticketing, creo que comentaba antes Pablo, ¿no? Como sistemas de sensores, ahí las cosas pues son bastante serias, ¿no? Entonces, la seguridad que hay que dar alrededor, pues es muy importante. No sé si quieres, Dani, comentar alguno más, pero vamos, hay Yo creo muchos. que como adicional, el tema que ahora como está tan de moda y lo de MCP y demás, además de nuevos ataques, nuevos vectores de ataque, el tema es que los antiguos o los que venimos teniendo en cuenta, muchos de ellos, que de seguridad, ¿no? Bueno, pues nos pueden sonar los típicos inyecciones de código, todo ese tipo de cosas, también pasan aquí. Entonces, tenemos que, pasan, pero no exactamente igual, y ese es el problema, que hay que darle una pequeña vuelta de tuerca porque se filtra de forma parecida, pero no exactamente igual. Y esa pequeña vuelta de tuerca es justamente, bueno, la que contamos en el libro de cómo, que fíjate en esto, fíjate en lo otro y demás, porque esos ataques clásicos también siguen estando. Y entonces se junta lo que ya teníamos con cosas nuevas, como dice Alfonso, y con otras que nos vienen, además del hecho de cómo funcionan los LLMs, que es las alucinaciones. Si el modelo es un modelo de calidad, como puede ser cualquiera de Sonnet o GPT-5.2 y demás, es poco común, pero una de las cosas que sí ocurre y ocurre mucho es el tema de la impredecibilidad, que a veces puede tomar para el mismo caso de uso, puede tomar dos decisiones diferentes y bueno, este determinismo puede incluso a veces acabar en un fallo de seguridad. Que, Eduardo, una de las cosas que yo veo mucho en LLMs, no sé si Mm. Alfonso y Dani ven también mucho, es que al final también estos LLMs son como, entre comillas, muy serviciales. Al final, si tú le pides, oye, dame esta información, te pueden responder que no de primeras, pero si luego lo pides, oye, por favor, que mira que estoy en este escenario, bla, 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 al final te acaban dando esa información. No, no, salvo que pongas medidas de seguridad, pueden acabar revelándote información confidencial de una organización o haciendo cosas que no debe. De hecho, Pablo, revisando un poco, bueno, el índice del libro, ¿no? Antes de entrar en antena, hay una frase que he recuperado que me ha gustado bastante, que es:
confundir razonamiento con autorización. Y va en esa línea, ¿no? Porque al final un LLM quiere ser servicial, ¿no? Y entonces a lo mejor te da la razón y quiere ejecutar una cosa porque parece legítimo, pero no es legítimo. Con lo cual, normalmente razonamiento no es un control de seguridad. Y lo interesante de eso es que lo que es la política de seguridad tiene que estar fuera, ¿no? Fuera del modelo, porque si no, le das una capacidad a la IA que, que no debería tener. Y al final eso es un problema porque también lo abordamos bastante toda la parte de agentes, ¿no? Que es cada vez más común, ¿no? En la parte de inteligencia artificial, ¿no? Cómo poder poner mini inteligencias artificiales que hagan cosas de manera distribuida y que todo sea seguro, estable y que, como decía Dani, no acabe con un Skynet, ¿no? Que nos destruya a todos. Entonces, bueno, bueno, al final es un reto técnico, ¿no? Pues bueno, Sí. dedicarle su paciencia, su cariño y bueno, y trabajar. Y al Pablo. igual de... ay, perdona. No, no, adelante, Dani. Sí, y una que yo creo que no que eso no se escapa, sino creo que no había sido tan necesario como hasta ahora, que también lo contamos en el libro, es que necesitamos un botón rojo de pararlo, que se le está yendo la olla a esto, pararlo, circuit breaker. Esto alguien lo ha engañado al modelo, porque una de las cosas, complementando lo que dice Alfonso, que me hace muchas gracias, es que todo el modelo es muy servicial, pero muchos tienen medidas para que no lo sea, pero aún así puedes usar ingeniería social y tratar de engañarlo e incluso hacerlo sentir mal, por ejemplo, para hacerte pasar por otro usuario y demás. Entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola y llegado el punto en el que tenemos que meter esas capas de límite y en el peor de los casos decir, oye, botón rojo, decir, pararlo, porque tener esa opción, como mínimo tenerla. Mónica. Pues habéis comentado muchos temas, ¿no? Habéis dicho al principio la rapidez, ¿no? Es cierto que no hay nada seguro al 100% y al final la rapidez, esta velocidad con la que se van implementando, sobre todo últimamente, todo este tipo de temas, pues es cada vez mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que la seguridad por diseño en 2025-2026 parecería que sería necesaria, ¿no? Y por lo que estáis contando, pues no se ha hecho así, seguramente por esa rapidez. Después de todo, vosotros habéis encontrado muchas vulnerabilidades, agujeros de seguridad, nos habéis comentado algunos, como inyección de prompts que nos contabas, Alfonso, o de código incluso con vuelta de tuerca incluida, como nos decías, Dani. Y lo que os quiero plantear es, de manera genérica y básica, quién y cómo tendría que corregir estos fallos. ¿O los usuarios tenemos o podemos protegernos de alguna manera? Es una Si respuesta quieres, complicada. Dale, sí, Alfonso. hay como varios enfoques, ¿no? Comento yo, bueno, por ejemplo, Dale, técnico. dale. Por ejemplo, el libro va directamente a un enfoque más técnico, ¿no? De arquitecto, de desarrollador software. Es decir, a nivel, digamos, más puramente técnico, sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? De buen diseño de arquitecturas, contramedidas. Al final, muchas políticas tradicionales, ¿no? Que aplicamos en ciberseguridad, defensa en profundidad, mínimo privilegio, autenticación y autorización robusta. Todo eso puede hacer que, aunque al final algo pudiera llegar a fallar, los fallos o el error se pueda controlar razonablemente. Desde un punto de vista de usuario, pues bueno, es un poco más complicado. Hombre, lógicamente siempre puedes ayudar, ¿no? A los equipos técnicos, ¿no? Dando feedback, ¿no? Y mejorar la tecnología, pero yo creo, no sé lo que opina Dani, creo que es más un trabajo más técnico, ¿no? De diseño, de desarrollo, de experto de seguridad. No sé, Sí, Dani, ¿cómo lo ves tú? en este caso lo que nosotros, y el objetivo bueno, del libro era un público muy técnico. Sí que es cierto que cuando esto tratamos de implantarlo en empresas pasa lo siguiente. Primero, que es una cosa muy, muy nueva. Todo el mundo quiere tener la IA, la quiere tener corriendo, la quiere tener funcional. Y para tener esos brazos y esas piernas es que llega un punto es que necesita los MCPs, que ya que estamos, se necesitan y se han puesto en funcionamiento como se ha podido. Porque es que la documentación que hay, y de hecho es muy poquita. El libro de seguridad de MCP yo creo que nuestro es el primero. Ya no digo ni en español ni en inglés, el primero, porque es que está casi que ocurriendo sobre la marcha. Y eso por un lado, pero eso no quita, pero que ya se está implantando y se esté poniendo. ¿De dónde tiene que caer la responsabilidad o quién? Pues
ahora mismo la parte de arquitectos de seguridad y la parte de seguridad tiene un problema muy gordo precisamente con esto, porque sí, por un lado, toda la parte técnica, los que están construyendo el software y los que están usando todas las IA a nivel técnico, se está intentando meter en la seguridad todo lo que se puede, pero igual que en procesos más clásicos o el cómo se suele gestionar la seguridad, las piezas o los mecanismos que se suelen poner, los controles que se pueden poner para otro tipo de tecnología, para un API, REST normal y corriente, pues el problema es que no es sencillo por la sencilla razón de que a veces es que ni siquiera está hecho el software, ni siquiera está la herramienta hecha, ni siquiera está diseñado el cómo y muchas veces ni siquiera está definido el control y el cómo. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que más o menos hay un hilo aquí, otro hilo allí, un post aquí de alguien que sabe de lo que habla y se está intentando implantar cada uno en las empresas, dependiendo como bien puede, siguiendo las mejores prácticas, pero creo que será durante este año, quiero pensar, cuando se va a empezar a ver ya software, startup, empresas y cosas que de verdad nos permitan tener esa gestión y ese control, que está todavía todo muy vergamo. Yo es como lo estoy viendo. Sí, es verdad que, Mónica, a mí una cosa que nos preocupa es al final, como en general en ciberseguridad o en procesos IT en general, todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Ujú. Es verdad que, bueno, que el NIST, el organismo de estandarización norteamericano, ha trabajado ciertas cosas relacionadas con marcos de gestión de riesgo en inteligencia artificial, pero tengo la sensación que no sé si lo estamos gestionando muy adecuadamente. Al final, cuando gestionas un riesgo tecnológico, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Puedes asumir el riesgo, puedes trabajar el riesgo, puedes delegar el riesgo, y me da la sensación que con inteligencia artificial siempre estamos delegando el riesgo. Es decir, bueno, alguien habrá hecho un MCP, pues asumimos que será seguro y le llamamos, ¿no? Claro, el problema no es llamar a uno, es cuando de repente llamas, como comentaba Dani, a muchas cosas porque tienes que ir rápido, ¿no? A mercado, vender productos, etcétera, ¿no? Y al final ya no es que tu riesgo lo distribuyas, sino que realmente no controlas absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí pues sí, yo creo que sí hace falta más gobernanza, hay que trabajar más, ya no solo a nivel técnico, ¿no? Sino más a nivel, pues eso, de gobierno, directivo, etcétera. Pablo. Y una pregunta, Dani, Alfonso. Estamos hablando todo el rato de riesgos, estamos hablando de que es una tecnología nueva. Yo creo que en general, y os pido aquí vuestra opinión, que seguro que habéis trabajado con organizaciones grandes, pequeñas, medianas, yo creo que la que más y la que menos está intentando meter los procesos de IA e intentar adoptarlos en los últimos 2, 3 años como locos. Sabemos que Ujú. los pilotos no están siendo todo lo rentables, yo creo, en muchas organizaciones como debieran. Pero precisamente yo creo que con estas manos y estos pies que, como decía Dani, le pone MCP, yo creo que hay muchos más actores intentando implantarlo o intentar correr en adoptar esta inteligencia artificial, tanto del lado de los desarrolladores como del lado del management, digamos, o de los directores de las organizaciones. ¿Os habéis encontrado organizaciones que veáis claramente que están corriendo mucho a adoptar tanto la IA como el MCP y que están generando problemas de seguridad para sus organizaciones? Eh, Sin dar No, no nombres, hace sí, falta dar sí. nombres No, no. No específicos, se pero puede es dar contar un Sí, nombres. poco sí, 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 Nombre claro, no. porque anécdotas. al final hay mucha inversión actualmente en inteligencia artificial y, y sí, se está corriendo mucho y vuelve a pasar lo que pasaba los que ya tenemos una edad en la década finales de los 90, 2000. Es decir, se está dejando la seguridad un poco al lado, incluso la seguridad básica, ¿no? Más clásica, ¿no? De fortificación de sistemas, etcétera, simplemente porque muchos sistemas tengan IA, porque al final, pues hay inversores, ¿no? Y las empresas al final necesitan capital y... Pero sí, yo sí he visto, en este último año sí he visto cosas un tanto peligrosas. Por el lado bueno, porque no todo es negativo, lo comentabas tú antes, Pablo, hay muchos sistemas de automatización, por ejemplo, N8N, etcétera, que de manera muy sencilla, usando MCP, puedes hacer sistemas o workflows muy complejos, ¿no? Y sin ser un experto en inteligencia artificial, puedes conectar piezas de manera muy sencilla y eso incluso pues a empresas medianas o startups le da una potencia que hace probablemente un año o año y medio no tenía.
ese es el motivo, ¿no? Es decir, realmente es útil. La cuestión es que, pues como toda tecnología, pues ahora hay que saber, pues bueno, dirigirla bien, ¿no? Para que el beneficio sea mejor que los inconvenientes. Fijaos que como decía Pablo, también lo apuntaba Mónica, ahora mismo hay una carrera un tanto con palos de ciego por la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Y es cierto que cada vez se va teniendo mucho más en cuenta pues el planteamiento que habéis realizado vosotros, que esa implantación se debe hacer desde sí o sí necesariamente desde una óptica de ciberseguridad, porque no solo estamos hablando de la protección del dato, que es en lo que muchas veces se ha centrado pues el desarrollo de la IA. Dice, oye, protege mis datos, ¿no? Son datos sensibles para la implementación de procesos de IA, pero me da la sensación de que queremos ir más allá, que estamos deseosos de que la IA nos cada vez interactúe más con el exterior, cada vez ande, corra, coja cosas con las manos, nos entienda mejor y haga muchas más cosas por nosotros hasta el punto de tomar decisiones. Y quizás esas ganas van demasiado rápidas de la implementación de segurización que estáis proponiendo vosotros. Y eso nos puede llevar a unos escenarios, creo que de riesgo bastante elevados, ¿no? Porque habéis estado hablando de acceso a mi correo, acceso a mi agenda, pero mañana va a ser acceso a otros aspectos, ¿no? A través de esos agentes o a través de otras funcionalidades en la toma de decisiones, que va a ser, yo creo que un escenario bastante complejo. No sé qué os parece. A ver, cuando se tratan de sacar funcionalidades nuevas y todas las cosas espectaculares y chulas que estamos viendo que están saliendo, casi todas vienen de Estados Unidos, allí el ecosistema startup es como es inmenso y el salir al mercado, el time to market, es lo que tiene, es lo que manda. Quiero decir, primero que salga, que funcione y que la gente se quede con la boca abierta, que funcione, que, como dices, hay un montón de capital, atraigamos capital, atraigamos clientes, atraigamos dinero y después ya si eso, veremos cómo se securiza. Entonces, es complicado porque, claro, llega un punto, es decir, si no llegas a ese punto en el que generas suficiente interés del público general y para ese interés del público general, a veces necesitas, y ojo, estoy haciendo aquí de abogado del diablo, saltarte todas estas, sin mirar ningún sitio, sin mirar seguridad, para decir, mira, sí, hemos llegado, se puede hacer esto, es espectacular, y podemos hacer cosas que hasta ahora ni siquiera se nos habían ocurrido, porque las IAs, los LLM, están abriendo un mundo que hasta hace 2 días era de película y ya está. Pero, claro, ¿a qué precio? Yo supongo que llegará, espero que esté más cerca que tarde, en el que sí, ya hemos demostrado, se puede, se consigue, que haya cosas más espectaculares y llega un momento que dice, venga, vale, está, que lo hemos conseguido, se puede, hay interés. Ahora, no nos queda otra, vamos a sentarnos o vamos a dar la vuelta de tuerca, a ver que esto no esté hecho de cualquier manera, a securizar, porque además tiene implicaciones de seguridad muy graves. Entonces, bueno, yo creo que es, sin más, por esto de hay que llegar. Y las Mm. startups son como funcionan, ya es lo que hay. O sea, Mónica. sí, sí veo, Oh, perdón, Alfonso. no, perdona. Sí, cuando, bueno, hace un par de días cuando pusimos el libro a la venta, por comentarios que hemos visto, sí es verdad que yo creo que la gente, sobre todo los especialistas en IA, son muy conscientes, ¿no? De un poco cómo Ujú, está el panorama y de hecho lo hemos percibido, ¿no? Con el libro, por comentarios de esto nos viene muy bien, ¿no? Porque Muy podemos bien. corregir o podemos ayudar, con lo ujú. cual, o sea, en esa parte yo sí sería optimista, porque igual que hay retos, enseguida las personas, los profesionales, y hay muchos y muy buenos, ¿no? Enseguida que ven la oportunidad de encaminar las cosas, ¿no? Y hacer las cosas bien, lo hacen y lo más rápido posible. Pero claro, va en paralelo a lo que comentabas, ¿no? A toda esta fiebre, ¿no? Que hay con la inteligencia artificial. No, no sé si sois de seguir mucho, yo siempre lo leo en enero, lo que se publica en Las Vegas, en la conferencia CES, no, no sé si lo habéis comentado alguna vez en el programa, de nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Y había una crítica esta mañana, pues referido a inteligencia artificial, ¿no? Porque anunciaban microondas con inteligencia artificial, bueno, todo este tipo de cosas y quizás se nos esté yendo un poco de las manos, ¿no? Que parece que hace falta poner inteligencia artificial en todo. Yo no sé si hace falta poner inteligencia artificial en un microondas. Entiendo que no, pero Mm. bueno, seguro que hay algún modelo de negocio ahí. Bueno, no sé. O sea, es Estamos, todo un estamos poco volviendo. acelerado.
Mm. volviendo a vivir la época de conectar todas las cosas a Internet y ahora las vamos a conectar a Internet e inteligencia artificial a la vez. Eso Sí, es. sí. Es verdad, totalmente, ¿eh? Yo creo que es una buena apreciación, porque como estaba diciendo Pablo y me estaba acordando yo hace unos años, ¿no? Con todo el tema de Internet de las cosas se decía Sí. algo parecido. Es cierto que ahora sí que tenemos, pues, por decir, electrodomésticos, sí, ¿no? Conectados a Internet, tienen sus funcionalidades, eh, pero bueno, es que, pues sin ir más lejos, ¿no? Lavadoras con inteligencia artificial para ver qué tipo de prendas hay, si son de algodón, de lana y asegurarte de que es el lavado perfecto, ¿no? Igual esto no tiene tanto sentido ni siquiera a nivel corporativo como estabais diciendo en todo tipo de proyectos. De hecho, es que analizando también, por lo menos el año pasado, los informes apuntaban a que de todos los proyectos que se hacían de inteligencia artificial, una gran parte, en algunos informes hasta el 90%, fallaban, ¿no? Pues la seguridad también puede ser, no sé qué opináis, uno de los motivos para que fallen los proyectos, es decir, porque al final acaban perdiendo confianza y la confianza es clave en cualquier proyecto. No sé, Dani, si quieres o... Ah, Vale. A ver, estoy de acuerdo con. No he leído el informe, pero me cuadra perfectísimamente con lo que con donde yo he trabajado y lo que he visto. Que se arrancan muchísimos pilotos y que ve la luz, no sé qué porcentaje ha dicho, un 10, un 5%, pero bueno, muy poquito. Y claro, el tema de todo esto de al final de generar confianza, que si lo pensáis es todo. Yo creo que por un lado todo lo que se está haciendo de inteligencia artificial, eh, a veces, a veces me atravesa mal. ¿Qué digo? ¿Por qué me refiero mal? Porque también pasa como la época de cuando se puso de moda el cloud, hace ya muchos años, que todo era cloud, ahora todo es IA, aunque no haga falta una IA, hay que meterle IA a todo. Mm. Y claro, cuando intentas tener un proyecto en el que realmente no necesitas una IA, digo como refiriéndome a un amigo que dice, primero suma y resta y después vemos si necesitas una IA, ¿vale? Pero pues al final pasa una cosa, que a lo mejor el proyecto no sale, pero porque no has elegido la tecnología adecuada. Y sí que es cierto que eso al final, en las empresas, las organizaciones, yo creo que genera recelo. Decir, oye, aquí nos hemos gastado X dinero, X millones en hacer estas pruebas piloto y no nos ha aportado nada sobre lo que ya teníamos. Y es por esa necesidad de, mira, hay tecnología nueva, hay que probarla para absolutamente todo, pero Mm. ¿lo necesitas para esto? ¿Necesitas una ya para una cafetera? Para que te haga el café con más. Necesitas para la lavadora, comentabas, Mónica. Necesitas para, yo qué sé. A lo mejor no es necesario y estamos muchas veces queriendo matar moscas, ya no debe decir a cañonazos, sino a bombas nucleares, y claro que salen más. Y efectivamente, yo creo que muchos de estos, creo que va a ser como pendular, que va todo, se va para un sitio, inversión mogollón de IA, un montón de dinero, tal. Después te das cuenta, ostras, pues esto no era tanto como parecía. Y ya no es que fuera tanto como parecía, ¿no? Sino es que no has elegido los casos de uso correcto y tal vez se genera recelo y el péndulo vaya hacia el otro lado del recelo y, y acabemos en la IA no vale para nada. Que ya sabemos cómo lo somos los seres humanos y nos obsesionamos con un punto con otro y solo Mm. sabemos estar en un punto extremo y en el otro punto. Hasta que al final, bueno, espero, estoy seguro de que bueno, se regularizará y se normalizará la IA no vale para todo, igual que el cloud no vale para todo, igual que el Big Data no vale para todo, y al final se usará para lo que tenga sentido que se use. Vamos a ver, Pablo, penúltima pregunta, pues la última Yo es un les poco iba lo a que preguntar. estaba diciendo David, que es qué va a pasar mañana. Ellos en su libro dicen, ¿no? Y el resto está en tus manos, ¿no? Pero esa es la última pregunta, la penúltima, Hmm. Pablo. No, la penúltima es si no estamos igual un poco empujados, que a mí esa parte de inversión o de dinero que hay alrededor de la IA, todo este hype, si no nos están empujando un poco a utilizarlo en casos que no tienen sentido. No sé si vosotros habéis visto en alguna organización, entiendo que sí, muchos escenarios en los que quizás no tenía mucho sentido meter un LLM, pero aún así a fuerza se ha metido pues por tendencia, por ser cool o por estar a la última en tecnologías, en casos, como bien decía Dani, que igual no eran los adecuados o no necesitaban IA. Sobre todo, yo lo he visto más en empresas, digamos, más en startup, ¿no? Es decir, en empresas, digamos, más IBEX 35, ¿no? Por poner Ujú. un nombre.
por Yo dimensionar, sí. ahí he visto estrategias un poco más sensatas en general, ¿no? De intentar analizar dónde puede aplicar o no, más allá de temas, como comentaba Dani, ¿no? Más de innovación, ¿no? Que al final, etcétera, ¿no? Que se hacen muchos proyectos y, bueno, al Ujú. final la mayoría no van a ningún lado, pero sí, sobre todo en cualquier empresa que de alguna manera necesite innovación, eh, necesite capital externo y diferenciarse rápidamente, yo creo que ahí sí se fuerza a usar la inteligencia artificial en cosas que, que no aplican. Yo lo he visto mucho en casos concretos, ¿no? De, por ejemplo, en sistemas de autenticación y autorización, ¿no? En ciberseguridad. Sistemas que dices, ya no solo es que no lo vayan a hacer mejor que los clásicos, sino que además estás introduciendo vulnerabilidades nuevas y mucha gente no está todavía entrenada suficientemente para descubrirlas o para auditar esos sistemas. Mm. Entonces, mi experiencia, al menos este último año y medio, es que en ciertos escenarios sí hay como una presión, ¿no? Una presión grande por introducir, ¿no? Como en su momento fue blockchain, ¿no? Que había que Ujú. poner blockchain a todo cuando no tenía sentido ninguno, ¿no? Pues yo creo que estamos repitiendo, ¿no? Mm, Bueno, ciertos problemas del pasado. Bueno, pues venga, esas recomendaciones finales, ¿qué hacer? Aparte de comprar el libro y leérselo y aplicarlo, porque también esto también entiendo que hay mucho de cultura organizacional, ¿no? Para decirle al de arriba que lo que decía, vamos a ver si necesitamos sumar y luego restar y luego a ver qué hacemos con la IA, ¿no? ¿Cuál qué es el siguiente paso? ¿O por dónde creéis que debe pasar el siguiente paso? Yo creo que el siguiente paso es algo tan... te voy a dar, ¿vale? Para no quedarme solo en esto, va a parecer muy de perogrullo. Es algo tan tonto como a los que fabrican software y muchas veces son los que usan los MCPs, Mm. que transmitirles y que se den cuenta de que hay una pieza nueva y como pieza nueva es un nuevo vector donde pueden meterte fallos, donde pueden meter vulnerabilidades. Trabajo con equipos de diferentes clientes y es que ni siquiera se han planteado este escenario. El hecho de que están abriendo a tener nuevos fallos. Ya no me meto siquiera en el hecho de qué tipo de fallos, que ni siquiera se plantean esto, que puede haber nuevos fallos, puede haber tema de la custodia del dato, de, bueno, los ataques que comentaba pues, Alfonso de prompt injection, bueno, y los propios ataques que esto implica, sino solamente algo tan tonto como eso, date cuenta de que tienes que empezar a mirar esto también, desde la capa, el último eslabón de que desarrolla el software, y si vas cadena arriba, de la cadena de mandos intermedios, CIOs, CISOs, sí, todo para arriba y un poco en cascada justamente darte cuenta de esto, que oye, tenemos pieza nueva y tienen que entrar exactamente igual en el ciclo de vida del software en el sentido que tenemos que pasar controles de seguridad para este tipo de cosas y que hay añadirles las mismas métricas ya se hizo en su momento con otra tecnología. Eso. Bueno, pues venga, un poco de sosiego, sentido común y por supuesto de conocimiento a la hora de implementar la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, porque puede ser tan beneficiosa y tan disruptiva en nuestra organización como un riesgo si no se emplea como nos proponen ahora mismo Dani García y Alfonso Muñoz. Ambos son los autores de MCP Seguro, guía práctica para desarrolladores, arquitectos de software y tech leads. Nos están proponiendo que hagamos una aproximación bastante sosegada y, por supuesto, técnica y razonable al mundo de la inteligencia artificial, siempre pensando en la ciberseguridad, especialmente cuando la implementamos en las organizaciones y le estamos metiendo, alimentando datos o acciones que podrían ser sensibles para nuestra organización. Dani y Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Es un gusto siempre escucharos y esa profundidad. Gracias por haberlo dejado en 400 páginas, ¿vale? Bueno, en 500, que también pesa, ¿eh? También es un arma de destrucción masiva si se golpea a alguien con un libro de 500, pero bueno, estoy seguro de que puede ser de mucha utilidad para todos los especialistas en seguridad de la información. Dani, Alfonso, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.